Hola chicos, bienvenidos a este su espacio Mi Español. En el día de hoy hablaremos sobre el tema, el análisis morfosintáctico de las oraciones simples. Pero antes de empezar quiero hacer una breve introducción y quiero hacer este recordatorio. Como ustedes ya han visto en videos anteriores, las oraciones simples se forman alrededor de un solo verbo conjugado y estas oraciones deben contener autonomía, ¿verdad? Se deben entender ellas mismas y deben tener su estructura. Y las oraciones compuestas forman alrededor de dos o más verbos conjugados dentro de la oración. Para el motivo de este video vamos a ver lo que es el análisis morfosintáctico de las oraciones simples de la forma estructural. Recuerden que para esto usted debe estar claro en lo que son todas las categorías gramaticales de las partes de la oración y debe reconocer previamente todas las 23 preposiciones aprobadas por la Real Academia Española. Bueno, sin más preámbulos, empezamos con, quiero mostrarles un párrafo en donde solamente tenemos oraciones simples. Veamos el siguiente párrafo. Nosotros visitamos con frecuencia la piscina pública del barrio. Hasta allí, esa oración, tenemos un punto seguido, pero esa oración tiene una autonomía propia y una entonación propia. Y es una oración simple porque solamente encontramos un verbo dentro de ella, que es visitamos. Luego dice, ayer lo hicimos. En esta oración también vemos un solo verbo y tenemos un sujeto tácito. Luego tenemos, la piscina estaba sucia. Tenemos otro verbo que es estaba. Y por último, la oración que dice se acabó el paseo. Vemos aquí el otro verbo que es acabar. Como dije hace un momento, pues todas estas oraciones tienen su entonación propia, tienen independencia sintáctica porque cada una de ellas se puede entender perfectamente bien y por eso se reconoce que son oraciones simples. Oraciones compuestas. Aquí tengo otro párrafo. Dice así. En el barrio hay una piscina pública, la que visitamos con frecuencia, pero ayer estaba aún sin limpiar, como nos dijo el encargado, y tuvimos que regresar a casa sin nada. Si ustedes pueden observar aquí, tenemos un solo punto en este párrafo y lo que tenemos es diferentes verbos. Está hay, visitamos, estaba, dijo, regresar y tenemos palabras resaltadas que son los nexos que trabajan dentro de la oración compuesta. Vamos a empezar lo que es el análisis de la oración simple con la primera oración simple que tenemos enfrente que dice nosotros visitamos con frecuencia la piscina pública del barrio. Empezamos. Nosotros visitamos con frecuencia la piscina pública del barrio. Como hemos aprendido en años anteriores, encontrar el sujeto, separar el sujeto del predicado en un análisis de oración. Para nosotros que ya estamos en premedia y media, ya no le llamamos sujeto y predicado, sino le llamamos sintagma nominal y sintagma verbal. Sujeto, nosotros. Predicado, visitamos con frecuencia la piscina pública del barrio. Tenemos entonces que, como dije hace un rato, el nosotros va a ser un sintagma nominal. En el sujeto, cada sintagma, jóvenes, les voy a recordar, cada sintagma tiene su núcleo, cada sintagma. Ya ahorita explico esa parte. Nosotros es un sintagma nominal. En el sujeto y predicado, usted aprendió que en el sujeto el núcleo es el sustantivo y el pronombre. Y en el predicado siempre va a ser el verbo.
lo que está realizando, la acción que está realizando el sujeto. Entonces aquí estamos frente a un sintagma nominal y con su núcleo que va a ser el sustantivo dentro del sintagma nominal o sujeto. Y luego tenemos acá, visitamos con frecuencia la piscina pública del barrio. Esto es un sintagma verbal, como les dije anteriormente. El núcleo va a ser visitamos. Este es el verbo. Luego vamos a estar frente, por eso es importante saberse las preposiciones, porque ya estamos frente a un grupo de palabras que es un sintagma preposicional. Frecuencia es un modo. Vamos a ver. Tenemos entonces que el sintagma preposicional está acompañado de un complemento circunstancial de modo. Tenemos el con, que es la preposición y que está trabajando de enlace. Y luego tenemos frecuencia, que es un sintagma nominal de término. En este caso está trabajando como sintagma nominal de término porque es un adjetivo, un adverbio, perdón, porque es un adverbio de modo. Entonces, frecuencia también obviamente es el núcleo. Luego vemos otro sintagma más, hay dos sintagmas más, que sería, miren, nosotros visitamos con frecuencia la piscina pública del barrio. ¿Qué es lo visitado con frecuencia? La piscina pública. Estamos frente a un objeto directo. Entonces tenemos un sintagma nominal de objeto directo. Y tenemos del barrio, que es un sintagma preposicional de complemento circunstancial del lugar. Vamos a explicar cada sintagma por su parte. En el sintagma nominal tenemos el artículo, el determinante, que en este caso es un artículo. Recordemos que los artículos tienen tres categorías, que son artículos definidos, que son el, la, los, las. Artículos indefinidos, que son uno, una, unos, unas. Y el artículo neutro, que es el lo. En este caso, estamos frente al artículo definido, la. Los artículos también tienen género y número. Estamos frente a un femenino en singular. Y para el propósito de este análisis, a eso se le va a llamar determinante. Piscina, piscina obviamente es un sustantivo y es el núcleo de este sintagma nominal, y pública, que va a ser el sintagma adjetival de complemento de nombre. Por ende es el núcleo, el adjetivo, pública, es el antecedente. Luego vamos a analizar lo que es el sintagma preposicional de complemento circunstancial del lugar. En el del nosotros tenemos una contracción, preposición de más el artículo el, y tenemos que se va a convertir en un enlace. Sintagma nominal de término va a ser la palabra barrio y por lo tanto va a ser el sustantivo y el núcleo de este sintagma preposicional de complemento circunstancial del lugar. Porque ¿dónde es el lugar? El barrio. Luego de haber terminado toda este análisis morfosintáctico, debemos hacer la aclaración de la oración. Dentro de esta oración, usted va a decir, la explicación va a ser la siguiente. Estamos frente a una oración simple que según el tipo de predicado es verbal o predicativo. Para el efecto es lo mismo, porque tenemos visitamos, es un predicado verbal. Está en voz activa, es transitiva. ¿Por qué es transitiva? Porque tiene un complemento directo y según la actitud del hablante se clasifica en enunciativa afirmativa. Vuelvo a repetir entonces la explicación suya de este análisis sería, es una oración simple, según el tipo de predicado es verbal, pues
usted decir. En voz activa, transitiva y según la actitud del hablante se clasifica en enunciativa afirmativa. Seguimos con la otra oración. David es de una ciudad muy grande. David, por ende, vamos a ir más rápido, es el sujeto, luego es de una ciudad muy grande, es el predicado. Estamos frente a un sintagma nominal, el núcleo es David y es el sustantivo, y luego aquí estamos frente a un sintagma verbal de predicado nominal. Ojo con estos jóvenes, predicado nominal. Aquí tenemos un verbo copulativo. Ser, estar y parecer son los verbos copulativos. Estamos frente al es. Y es el núcleo copulativo y es el verbo principal de esta oración. Luego, encontramos un sintagma preposicional, inicia con una preposición de atributo. Vamos a ir viendo. El de, como dije hace un momento, es una preposición, está trabajando de enlace. Luego estamos frente a un sintagma nominal de término, una ciudad, ahí hay un determinante acompañando un sustantivo que lo hace entonces un sintagma nominal. Y analizamos dentro una que va a ser un artículo indefinido en femenino singular, es el determinante. Ciudad va a ser el núcleo, el núcleo que es el sustantivo. Y muy grande va a ser un sintagma adjetival de complemento de nombre, en donde muy va a ser un adverbio, es núcleo, adverbio de cantidad, cuantitativo, y grande que va a ser el núcleo del sintagma adjetival. Y luego tenemos la explicación. Oración simple de predicado nominal con verbo copulativo y según la actitud del hablante, esta oración es enunciativa afirmativa. Hay algo que quiero aclarar aquí porque dije que lo iba a recordar. El sintagma nominal tiene como núcleo el sustantivo. El sintagma verbal tiene como núcleo el verbo. El sintagma adjetival tiene como núcleo el adjetivo. El sintagma adverbial tiene como núcleo el adverbio. El sintagma preposicional es el único que no tiene núcleo. No tiene núcleo, pero trabaja como enlace y en función de término. Por favor, apréndanse eso. Vamos con la siguiente oración. Las vías del tren han estado averiadas por una sobrecarga. Las vías del tren es el sujeto. Han estado averiadas por una sobrecarga es el predicado. Luego tenemos un sintagma nominal de sujeto paciente, en donde estamos analizando las, que va a ser el determinante, porque es un artículo definido femenino en plural, vías, que va a ser el sustantivo y es el núcleo, por supuesto, y del tren, que va a ser el sintagma preposicional de complemento de nombre. Ese del es una contracción de más el, y el tren, que va a ser el sustantivo, que es el sintagma nominal de término. Luego pasamos al predicado, en donde vemos una perífrasis verbal que es han estado averiadas. Entonces estamos frente a un predicado verbal. Esta perífrasis verbal va a ser el núcleo, han estado averiadas, y luego vemos que tenemos un sintagma preposicional de complemento circunstancial de causa, en donde encontramos la preposición o el enlace por con el determinante que va a dar inicio a lo que es el sintagma nominal de término. El determinante en este caso es un artículo, nuevamente, un artículo indefinido femenino singular, un determinante, vuelvo a repetir, es un artículo. ¿Por qué repito tanto eso, jóvenes? Si les hacen la pregunta, ¿cuáles son los determinantes? Nada más existen dos, artículos y adjetivos, ¿sí? Entonces siempre
Hago énfasis en esto para que al estudiante no se le olvide. ¿Cuáles son las dos funciones gramaticales que trabajan como determinantes dentro de una oración? Los adjetivos y los artículos. Y luego seguimos entonces aquí con el análisis. Tenemos sobrecarga, que va a ser el sustantivo, y por ende va a ser el núcleo. Y necesitamos explicar esta oración. En la explicación diríamos que es una oración simple de predicado verbal, en voz pasiva y según la actitud del hablante es enunciativa afirmativa. Hice una pequeña aclaración que dice que es el sujeto paciente. El sujeto paciente, para recordar, tiene un sintagma nominal de una oración con un verbo en voz pasiva que hace referencia a la persona o cosa que se ve afectada por la acción expresada por el verbo. ¿Ok? Eso es un sujeto paciente, solamente para recordarles. Hasta aquí quiero dejar esta parte de la explicación. En el siguiente video vamos a ver el análisis de las oraciones compuestas sustantivas y coordinadas. Saludos.